Hola a todos, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos juntos otra vez para compartir el alimento diario con un tomo nuevo. Ustedes lo tienen aquí, qué hermoso color. El alimento diario, una nueva serie, Los Ministros del Nuevo Pacto. El título de este tomo, La Iglesia de los Primogénitos, ¿no es cierto? Vamos a compartir aquí 4 semanas y justamente en la primera semana el título, La Iglesia de los Primogénitos. Vamos a tomar lectura en Hebreos capítulo 12. Queremos señalarle que este compartir que nosotros tenemos del alimento diario, hermano, no es un estudio bíblico. No queremos eso, sino que simplemente es un disfrute tratando de que ganemos un punto con respecto al propósito de Dios para nuestras vidas, que seamos alumbrados con la palabra para crecer en Dios, para madurar en Dios, para avanzar y proseguir y no quedar con una vida estancada en Dios, que eso nadie queremos, ¿no es cierto? Queremos avanzar y proseguir en la fe y cooperar con el Evangelio para que siga avanzando. Y gracias a Dios, ¿no es cierto? Ese es el propósito del disfrute del alimento diario y que nosotros vamos a tener ahora también. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gracias al Señor. Qué hermosa palabra. Esta palabra es tan bonita porque nos pertenece. Nosotros estamos incluidos en esta palabra. Gracias a Dios que hoy nosotros tenemos a Dios. Y este Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y esta palabra nos quiere revelar ese propósito a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante disfrutar la palabra, tocar en la palabra, leerla, repetirla, trabajarla, pensarla, desearla. Y esta palabra va a iluminarnos y alumbrarnos con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Nuestra vida tiene 2 tiempos. El tiempo anterior, cuando todavía no llegaba el conocimiento de Dios en nuestra vida, cuando todavía no llegaba el Evangelio en nuestras vidas. Pero desde el momento en que se manifestó en nuestras vidas el Evangelio, que se manifestó en nuestra vida la elección de Dios, nuestro destino cambió, nuestra historia de vida cambió. Nosotros pertenecemos a Dios. Dios hace parte de nuestras vidas y Él quiere revelarse a nosotros, y esto es por medio de la palabra. La palabra de Dios nos quiere alumbrar, nos quiere enseñar cómo es nuestro Señor, cuál es el corazón de Dios, nos quiere salvar y nos quiere ir transformando y conformando a la imagen del Señor, ¿no es cierto? Un propósito maravilloso que es de Dios. El día lunes, el título del día lunes, el origen del ministerio del nuevo pacto. Hay una pregunta que muchas veces se suscita. ¿Cómo y de dónde surgimos? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen de nuestra línea ministerial? Nuestra línea ministerial se origina con el primer ministro que Dios tuvo, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el primer ministro en el ministerio del Nuevo Pacto. El Señor Jesús nació, ¿no es cierto?, de María, vivió como hijo de María y José, pero Él era uno con Dios Padre, en todo momento pensando en Dios y agradando a Dios, actuando como Dios hubiera actuado en el momento en que Él se encontraba, pensando como Dios le gustaría pensar y tomando decisiones siempre siendo uno en pensamiento y en corazón con Dios. Así vivió hasta los 30 años cuando Él comenzó su ministerio, ¿no es cierto? Después de ser bautizado, Él a los 30 años fue bautizado, Él comenzó su ministerio de anunciar el reino de los cielos. Después Él escogió a 12 apóstoles. Escogió a 12 apóstoles para contar con ellos y para que también los 12 apóstoles lleven adelante esta misión de anunciar el reino de los cielos, el evangelio, las buenas nuevas de salvación para todas las personas. Y así el ministerio siguió el Señor Jesús por 3 años y medio aquí en la tierra, hasta que fue a la cruz, murió, cumplió la redención por nosotros. Después resucitó, Dios Padre lo resucitó porque Él nunca pecó, Él lo recibió en la gloria, fue ascendido al cielo, se sentó a la diestra de Dios como Señor de todas las cosas, como
la cabeza de todas las cosas, fue entronizado en los cielos. Y después, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, habla que Él descendió como el Espíritu de poder. Él descendió en Pentecostés sobre las personas ahí reunidas, junto con los apóstoles que estaban esperando la promesa del Padre. Él descendió como el Espíritu, como el otro Consolador. Y ahí se inició la continuación del ministerio de los 12 apóstoles, juntamente con todas estas personas reunidas ahí que recibieron este bautismo en el Espíritu de poder para llevar adelante esta comisión. Y así se seguía gestando, ¿no es cierto? Seguía esta historia del ministerio. Después, en ese tiempo también el apóstol Pedro era el líder de la iglesia en Jerusalén. Después, más adelante, hubo una persecución, ¿no es cierto? Y hubo otro centro de obra en Antioquía. Y ahí comienza ya la historia del apóstol Pablo cuando es llevado por Bernabé a vivir la vida de la iglesia normal en Antioquía. Y después ya fueron comisionados también el apóstol Pablo, después el apóstol Juan, y así sucesivamente. Y nosotros hemos recibido esta palabra maravillosa. Las epístolas en el Nuevo Testamento, la mayoría son del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos la iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Llevamos a cabo el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Nuevo Testamento. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cuál es nuestro papel? Hacer la obra de Dios. Está claro, ¿no es cierto? Era maravillosa esta definición. Lo leemos otra vez, literalmente como estaba en el alimento diario. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia. Hoy nosotros podemos decirlo, yo soy la iglesia del Señor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Llevamos a cabo el ministerio del nuevo pacto. ¿Cuál es nuestro papel? Hacer la obra de Dios. Así pasamos al día martes. El día martes ya nos hablaba la responsabilidad de la iglesia de los primogénitos, ¿no es cierto? Y ahí comenzaba a hablar de los escritos de Pablo. Después de los escritos de Pablo tenemos los escritos del apóstol Juan. Y los escritos del apóstol Juan ya nos llevó a entrar al ministerio del Espíritu, definitivamente a la esfera de la fe, el ministerio del Espíritu y de la vida. Esto es algo maravilloso porque es lo que nos lleva a crecer, lo que nos lleva a que nosotros podamos desenvolver la responsabilidad de la iglesia de los primogénitos. Nosotros hoy día generamos un ambiente en nuestro vivir y conforme a nuestro vivir. De esto se trata la responsabilidad. Nosotros como seres humanos en nuestra vida natural entendemos muy fácilmente cuál es nuestra responsabilidad de vida, ¿no es cierto? Conforme a nuestra edad, cuando ya nos casamos, somos padres, criar a nuestros hijos, cuidarlos, educarlos, ¿no es cierto? En sentido natural se entiende fácil. Con respecto a la responsabilidad de la iglesia de los primogénitos, ponemos como ejemplo esto. Para formar el carácter del niño, del ser humano, el 30% lo reciben genéticamente y el 70% es generado por el ambiente en el cual vive. Nosotros generamos un ambiente y hoy toda la iglesia cristiana son definidas en dos ambientes. Dos ambientes rigen todo el ambiente de la cristiandad. Uno de los ambientes, el primer ambiente, cada hijo de Dios vive la palabra de Dios, crece en la palabra, en la voluntad de Dios, madura conociendo la voluntad de su Señor, teniendo experiencia, ganando y ejercitando sus dones, ganando ministerio en su vida y gana un ambiente que genera un vivir de iglesia y que produce personas que conocen a Dios, que viven a Dios, que viven la palabra de Dios. Y después hay otro ambiente, el otro ambiente es un ambiente que vive solo para sí mismo y toda su vida está enfocada en sus proyectos personales, terrenales, carnales, de su vida natural. Nada más que esto. Es un ambiente como que se ha conformado completamente con simplemente sí conocer a Dios,
Yo conocí a Dios, lo tengo a Dios, un día leí la Biblia, pero es un ambiente que no ha fijado su vida en una responsabilidad hacia Dios. Porque esta iglesia de los primogénitos tiene una responsabilidad. Esto vamos a ir viendo en los próximos días, ¿no es cierto? El día miércoles, valorar lo que es importante y no vender el derecho de primogenitura. En el caso de valorar lo que es importante, es cuando un hijo de Dios reconoce que tiene a Dios, con respecto a lo que hablábamos anteriormente del día martes. Entonces en nuestro vivir tenemos a Dios, buscamos a Dios y generamos hijos, discípulos para Dios. En el otro ambiente es las personas que venden su derecho de primogenitura. Para eso vamos a tomar dos ejemplos. En el libro de Génesis capítulo 25, vamos a leer Génesis 25, versículos 27 al 34. Acá tenemos la historia de Esaú. Y vamos a tomar lectura, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esta es la historia de los dos hermanos, ¿no es cierto? Esaú y Jacob. Comenzamos otra vez. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac, el padre de los dos jóvenes, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca, la madre de ellos, amaba a Jacob. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hay muchas cositas bonitas en esta lectura, pero vamos a tomar atención en la última parte, el último versículo. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora leemos en Éxodo capítulo 32. Desde el versículo 1 al 6. Esto es cuando Moisés se había apartado al monte con el Señor y Dios le dio las dos tablas donde estaba la ley de Dios, ¿no es cierto? Había tardado mucho Moisés, había tardado mucho con Dios y el pueblo tuvo esta experiencia. Comenzamos la lectura desde el 31, 18, versículo 18, o sea, un versículo antes del 32. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo:
mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. También tomamos atención en este último versículo. El día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Con respecto a la lectura, con respecto a Esaú, decía, comió, bebió y se levantó y se fue. Señalan aspecto de que estas personas hicieron lo que bien le parecieron nomás, conforme a su entendimiento, conforme a su vida y conforme a su vivir y conforme a la escala de valores de su vida. Pero no tomaron en cuenta que ahora ellos estaban con Dios, estaban delante de la presencia de Dios. Entonces, hoy tenemos que ver que Dios tiene una voluntad y un propósito para con nuestras vidas, un deseo para con nuestras vidas. En el libro de Primera de Juan, leemos 2 versículos para pasar al día jueves. Primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este caso, el pueblo de Israel y Esaú solo fijaron su atención en esta tierra, en este mundo, en los deseos de sus ojos, en la vanagloria de esta vida, en la comodidad temporal, en el placer pasajero del pecado y en no tener en cuenta a Dios, haciendo a un lado a Dios. Esto es no valorar lo que realmente tiene importancia en la vida de un hijo de Dios. Y esto también es vender su derecho a la primogenitura. Así que vamos a avanzar un poco para entender lo que es el derecho a la primogenitura. El día jueves el título decía los 3 aspectos de la primogenitura. Como le dije al comienzo, no vamos a tocar esto como estudio bíblico. Simplemente vamos a tomarlo para entender un poquito el tema, disfrutando, ¿no? Los 3 aspectos de la primogenitura. El primero, la doble porción de la tierra. El segundo, la realeza. Y el tercero, el sacerdocio. Dejando de lado el estudio bíblico, todo esto se refiere a Cristo mismo. Todo esto se refiere a promesas que Dios tiene para que se cumplan en el Hijo de Dios, en la vida, en el vivir, y en toda la historia del Hijo de Dios y aún en su descendencia. Con respecto a la doble porción de la tierra, es un doble aspecto de nuestro disfrute de Cristo, de la riqueza de Cristo en esta vida cristiana que nosotros tenemos aquí. La primera parte, recibir la salvación de Él, y la segunda parte, tener el derecho de primogenitura, sirviendo a Dios, ganando y ejercitando nuestros dones, creciendo, ganando ministerio, ganando experiencia con Dios, madurando con Dios y hacernos acreedores de heredar toda la bendición de Dios. La realeza y el sacerdocio es ganar un orden en nuestra vida, una autoridad de Dios en nuestra vida para tener una vida normal y que no seamos engañados, por el pecado, por el fracaso, por la corrupción de este mundo. Y el sacerdocio es lo mismo, es vivir y experimentar el tierno amor de Jesucristo para vivir gozo, paz, alegría real y genuina en nuestras vidas. Y así vamos a pasar directamente ya el viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque para que nosotros ganemos la primogenitura, debemos ganar, el día viernes decía, cambiar nuestra prioridad, ser perfeccionado el día sábado y cambiar nuestro vivir. Había una definición en el día jueves, la característica común entre aquellos que recibieron el derecho de primogenitura fue el hecho de que todos hicieron la diferencia en la historia del pueblo de Dios. ¿Usted es pueblo de Dios? Usted tiene que hacer una diferencia como hijo de Dios, como siervo de Dios, como pueblo de Dios. Tiene que hacer una diferencia con su vida y con su vivir. Y eso va a estar reflejado en su familia, en sus hijos, en sus nietos. ¿Qué va a generar usted con hoy? ¿Se acuerda que dijimos?
El carácter del individuo se forma, 30% recibe genéticamente y el 70% restante lo genera en el ambiente que nosotros le ofrecemos para que nuestros hijos se críen, para que nuestra descendencia se críe y se proyecten en esta vida. Entonces, ¿puedo yo hoy día recibir todo el derecho de primogenitura en mi vida? Claro que sí. Habíamos leído el día jueves cambiar nuestra prioridad y habíamos leído Mateo capítulo 20 del versículo 1 al 16. Ahí hablaba de los trabajadores de la viña. El día normal de trabajo del pueblo de Israel de la época de Jesús se dividía en 12 horas. Y este padre salió a ver y encontró desocupados. Prestemos atención en esta palabra. No quiero ir a leer, hermano, porque ya el tiempo nos corre. Él salió a la primera hora a las 6 de la mañana y fue a la plaza y encontró desocupado. Entonces le dijo, vengan a trabajar en mi viña. Después salió a las 9 de la mañana otra vez y encontró desocupado. Le dijo, vengan a trabajar en mi viña. Salió después otra vez a las 12 del mediodía, después salió a las 3 de la tarde y se repetía la experiencia. Había desocupados. Dios no quiere desocupados. ¿Cómo yo puedo cambiar mi prioridad? ¿Cómo puedo cambiar mi historia, hermano? ¿Cómo puedo hacerme acreedor a toda la bendición que Dios tiene para mi vida, para lo cual Él me escogió? Yo estoy a tiempo, sí que estoy a tiempo, hermano, porque en esta historia usted puede leerla otra vez en Mateo capítulo 20. Él salió a la 11ª hora, cuando todos trabajaban hasta las 6 de la tarde. Él salió a las 5 de la tarde y encontró desocupados. Solo quedaba una hora. Hermanos, solo queda una hora, ya el Señor ya vuelve. El Señor ya regresa, pero nosotros estamos a tiempo. Simplemente tenemos que cambiar nuestra prioridad y no seguir desocupados para con Dios. Yo tengo que servir a Dios. Tenemos que escoger servir a Dios, vivir la vida de la iglesia, volvernos a la palabra de Dios, a la oración, leer la Biblia en familia, leer la Biblia con nuestros hijos, con nuestra generación, hacer un cambio en nuestra historia. El día sábado decía el perfeccionamiento de un ministro del nuevo pacto, un primogénito. Hermanos, debemos ser perfeccionados. Para eso vamos a tomar lectura en 2 de Corintios capítulo 4. No podemos pasar de largo de esto. Vamos a leer esto. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora el 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, debemos aceptar que Dios nos eligió, que somos de Dios, le pertenecemos a Dios. ¿Y para qué nuestra vida? Para que la vida se manifieste. Nosotros no vamos, hermanos, a ganar nada con elegir el mundo y dejar de lado a Dios. No vamos a ganar nada eligiendo enriquecernos, hacer muchas cosas por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, dejando de lado a Dios. Ciertamente la muerte se va a manifestar, porque en nuestra vida tenemos la necesidad que la vida de Dios se manifieste. Y esto era el título del día domingo, el vivir de un hijo primogénito de Dios. El Señor ya nos escogió, debemos entrar por la puerta estrecha. Leemos los últimos 2 pasajes en el libro de Mateo. Para terminar, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice el 13, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esto es elegir el mundo, hacer a un lado a Dios, elegir mi propia vida, mi propio vivir. Como Esaú, elijo lo que me gusta comer y disfrutar, dejo a un lado a Dios. Como el pueblo de Israel, yo elijo mi Dios para adorar, para seguir, lo hago, dejo a un lado la Biblia, dejo a un lado a Dios. Vivo a Dios conforme a mi parecer. Por eso Él me dio el libre albedrío. Hago lo que yo quiero. No es así, mis hermanos. Entrad por la puerta estrecha, porque
ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por algo dice la palabra del Señor: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Estos escogidos son los que van a aceptar a tener el derecho de primogenitura, los que se deciden hoy. No importa que ya el tiempo ha pasado, no importa las veces que he caído, no importa, hermano, que yo fracasé, no importa, hermano, la condición que yo pueda tener hoy. Simplemente tengo que tomar la decisión de volver al Señor con un nuevo concepto. Voy a servirle a Dios. No puedo estar desocupado. Tengo que servir a Dios. Y ahora, para terminar, capítulo 12. Versículo 46 y 47. Bueno, vamos a leer hasta el 50. 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Qué ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús. Esto es muy fuerte. Esto no quiere decir literalmente que de alguna manera Jesús despreció a María, tuvo en poco a sus hermanos, o lo tenía en una escala superior a sus hermanos, a los discípulos. No, de ninguna manera. Él está mostrando que un hijo de Dios valora su derecho a primogenitura, valora la promesa que Dios tiene para con su vida, valora la elección la cual Dios hizo para su vida, valora el propósito de Dios la cual Dios tiene para su vida. Y eso se va a cumplir si nosotros somos estos trabajadores de la última hora. Nos decidimos a servir al Señor y no estar desocupados. ¿Cómo es este servir? Primero volviéndonos al Señor, con un tiempo en el cual yo voy a ser lavado por la sangre de Jesús de mis fracasos, de mis pecados, volviéndome al Señor, un nuevo comienzo, disfrutando al Señor, disfrutando la iglesia, el vivir de la iglesia. ¿Va a costar? Sí va a costar, pero podemos pagar el precio, porque Dios tiene mucha recompensa para darlo, y Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer, porque está escrito en la palabra: para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros fuimos llamados y escogidos por Dios, hermanos, para ser esta iglesia de los primogénitos y heredar toda la bendición de Dios en nuestra vida. Hasta aquí, hermanos. Jesús es el Señor. Hasta la próxima.